Saludos, vamos a empezar la clase de equilibrio de cuerpos rígidos en 3 dimensiones. Las condiciones necesarias y suficientes que gobiernan el equilibrio de un cuerpo rígido son dos, ¿no? Hablando vectorialmente. La sumatoria de fuerzas en el cuerpo, que es igual a 0, y la sumatoria de momentos sobre cualquier punto del cuerpo, que tiene que ser igual a 0. Donde sabemos nosotros que el vector momento es igual a R cruz F. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar un momento, ¿no?, de una fuerza con respecto al punto O, trazo un vector R desde el punto O hacia el punto donde está aplicada la fuerza F y hago la multiplicación vectorial R cruz F. Hago esto para todas las fuerzas que están dentro del cuerpo y, bueno, todas las fuerzas que están sobre el cuerpo y lo sumo. ¿Ok? Entonces tendríamos esta sumatoria. Muy bien, entonces con estas dos condiciones se puede resolver, ¿no?, situaciones para cuerpos rígidos en 3 dimensiones. Si nosotros descomponemos estas ecuaciones en sus 3 componentes rectangulares, cada una, podemos obtener 6 ecuaciones escalares. ¿Okay? Al decir escalar significa de que ya no son vectoriales, es decir, solamente poseen un valor numérico, más ya no poseen dirección ni sentido. En este caso, al descomponer esta en sus 3 componentes, tengo que la sumatoria de fuerzas en X vale 0, la sumatoria de fuerzas en Y vale 0 y la sumatoria de fuerzas en Z vale 0. Si descompongo esta ecuación, tendríamos que la sumatoria de momentos en el eje X es igual a 0, la sumatoria de momentos en el eje Y es igual a 0 y la sumatoria de momentos en el eje Z es igual a 0. Para poder resolver ejercicios, ¿no?, situaciones de cuerpos rígidos en 3 dimensiones, es importante conocer también, ¿no?, las reacciones, es decir, qué fuerzas o qué componentes de fuerza se van a dar frente a determinada condición de apoyo. Por ejemplo, en este caso, en donde tenemos un elemento que tiene como terminación una bola, o tenemos un elemento apoyado directamente sobre una superficie sin fricción, entonces las fuerzas que se van a dar, bueno, es una sola, ¿no? La línea de acción es conocida, que va a ser perpendicular al plano, ¿no?, al plano de apoyo, ¿no? Entonces podemos determinar que solamente hay una reacción. En el caso de que tengamos un elemento sujetado o jalado por un cable, entonces aquí en esta condición, en esta conexión, podemos conocer la fuerza que está imprimiendo el cable en el elemento, al menos podemos conocer su dirección y sentido, ¿no? La dirección es la línea del cable y el sentido, pues el sentido de tensión, o sea, saliendo del nudo, saliendo del punto, tensión. Entonces podemos conocer, ¿no?, podemos conocer su línea de acción y su sentido. Tenemos el caso donde el elemento se apoya sobre un rodillo, o tenemos el caso que tiene un rodillo o una rueda con un riel. En este caso tendríamos dos reacciones, la normal, la componente normal perpendicular al plano de apoyo, y también tendríamos la componente, en este caso la componente en el eje Z, la componente del eje Z que impide el desplazamiento en Z. Aquí se impide por la superficie rugosa y aquí se impide por el riel. Entonces tendríamos dos reacciones o dos componentes de fuerza. En el caso de tener un elemento sobre una superficie rugosa o en un elemento que tiene una conexión rotulada, o sea, una bola dentro de una cuenca, obviamente en este caso, en un caso real, pues esto debería tener un lubricante, ¿no?, para que evitar al máximo la fricción. Entonces, en este caso, tendríamos 3 componentes de fuerza. Tendríamos componentes en X, en Y y en Z. En el caso de tener una junta o unión universal,
como se encuentra en esta foto, ¿no? Vamos a tener tres reacciones o tres componentes de fuerza y una reacción par. ¿Por qué? Porque se va a impedir, ¿no? Si está ubicada, la unión universal está ubicada de esta forma, se va a impedir el giro en este eje. Sin embargo, se puede girar alrededor de este eje y de este eje. Por lo tanto, tendríamos cuatro reacciones, tres componentes de fuerza y un par. En el caso que tengamos un elemento embebido en una plataforma, por ejemplo, una columna en una platea o en una zapata grande, entonces tendríamos lo que se le llama apoyo fijo o apoyo empotrado, en donde podríamos o se puede observar tres componentes de fuerza y tres pares. Es decir, hay impedimento total. Impedimento total de traslación en las tres direcciones, impedimento total de giro en los tres ejes. Bien, vamos a ver, por ejemplo, este caso, ¿no? Este ejemplo que está resuelto. Tenemos un cartel de densidad uniforme que posee estas dimensiones y pesa 270 libras. Está apoyado por una rótula en A y por dos cables. Determinar la tensión en cada cable. Si nos dicen que tiene densidad uniforme, ¿no? Es porque podemos colocar su peso en el centro de gravedad. En el centro de gravedad, ¿no? Tenemos también estos cables que pues están ejerciendo una fuerza de tensión en el cuerpo. Y también me dicen de que la conexión A es una rótula. Al ser una rótula, según lo que hemos visto hace un momento, tendríamos tres componentes de fuerza en la reacción. Lo que me están pidiendo es la tensión en cada cable. Lo primero que habría que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Es un diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Ubicamos la fuerza, como había dicho, en el centroide del cartel, ¿no? La dirección menos J, porque está hacia abajo. También tenemos las tres componentes de fuerza en A X, A Y y a Z. Y también se tiene las tensiones, obviamente saliendo de los nudos en donde se une con el cartel. Muy bien, entonces ya tengo el diagrama de cuerpo libre. Luego debería yo plantear una ecuación en donde pueda usar las incógnitas y no usar lo que no me están pidiendo, ¿no? Entonces, viendo el problema, lo más conveniente sería usar sumatoria de momentos en A para poder trabajar directamente con las tensiones, con el peso que es conocido y evitar trabajar con estas componentes de fuerza que no conozco. Para poder trabajar con las tensiones, no conozco los módulos, sin embargo sí conozco las direcciones y sentidos. ¿Esto por qué? Porque conozco la geometría del problema y conozco el punto de inicio y de partida de los cables. Por lo tanto, podemos decir, o se puede decir ya, que conocemos los vectores unitarios de las fuerzas de tensión porque comparten el mismo vector unitario con los cables BD y S. Por lo tanto, vamos a hallar primero los vectores BD y S. Por simple inspección, podemos observar que BD, ¿no?, en el eje X es menos 8 pies, en el eje Y es más 4 pies y en el eje Z es menos 8 pies. En el vector S tenemos en el eje X menos 6, en el eje Y tenemos 3 y en el eje Z tenemos 2. Muy bien, luego obtengo el módulo, ¿no?, como la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados, la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados, y se obtiene que el módulo de BD es 12 pies y el módulo de BDS es 7 pies, que vendría a ser la distancia entre puntos. Para hallar el vector unitario BD y el vector unitario S, se tiene que dividir el vector entre su módulo, el vector entre su módulo. Y de esta forma se obtiene los vectores unitarios BD y S. Muy bien, una vez que tengo estos vectores unitarios, se procede a aplicar una de las ecuaciones que acabamos de ver. En este caso, lo más conveniente es aplicar la sumatoria de momentos en A, como ya lo he repetido, como ya lo he dicho hace un momento. La sumatoria de momentos en A, que es igual a la sumatoria de R cruz F, igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas están haciendo momento en A? La tensión en BD. La tensión en BD está haciendo momentos.
¿Cómo se halla el momento de esta tensión con respecto al punto A? Pues se traza un vector desde A hasta aquí. Y aquí tendríamos el vector R para la tensión, BD. Entonces este vector, observamos, ¿no? Se observa que tiene 8 pies en la dirección, en el eje X, o sea, 8i. 8i. Cruz la tensión que es igual al módulo por el vector unitario que se acaba de hallar hace un momento. Más otra fuerza que hace momento es la tensión en S. R vendría a ser desde A hasta S. Entonces sería 6 pies en I. Cruz, el módulo por el vector unitario, más otra fuerza que hace momento en A vendría a ser el peso. El peso, ¿no? Podemos nosotros hacer un trazo desde aquí hasta aquí. Sin embargo, para que sea más fácil la resolución, sabemos también que podemos trazar la línea de acción del peso. Está acá. Entonces, este vector podemos moverlo en cualquier punto de esta línea de acción. Entonces, decidimos moverlo a este punto. Por lo tanto, el vector posición vendría a ser este vector. Desde A hasta aquí. O sea, 4 pies en I, cruz, menos 270 en J. Operando, recordando también que I cruz I, por ejemplo, es 0, ¿no? I cruz J es K, ¿no? I cruz K es menos J. Entonces, recordando estas expresiones y también usando la regla de la mano derecha para poder recordar cómo se realiza esta multiplicación, es que se obtienen estos valores de la tensión. La tensión en BD va a valer 101.3 libras y la tensión en S vale 315 libras. ¿Ok? Entonces, si nos acordamos de esta multiplicación, multiplicación de vectores unitarios, bueno, lo que yo hago, ¿no? Para acordarme es trazo un sistema, ¿no? Este vendría a ser I, este vendría a ser J, y este vendría a ser K, ¿no? Vendría a ser K. I, J, K. Muy bien. Lo siguiente que hago vendría a ser coloco mi palma en el origen de coordenadas y coloco mis dedos, menos el pulgar, en dirección al primer componente del producto cruz. Por ejemplo, si yo quiero hacer I cruz J, entonces coloco mis dedos en I, mis dedos de la mano derecha en I, y trato de ir hacia J. Y en ese tratar de ir hacia J veo hacia dónde apunta mi dedo pulgar, que en este caso apunta hacia K. Por ejemplo, si yo tengo I cruz K, entonces pongo mi mano derecha, la palma de mi mano derecha en el origen, pongo mis dedos en la dirección de I y trato de ir hacia acá. Y al tratar de ir hacia acá, de la forma más rápida, de la forma más corta, vemos de que mi dedo apunta hacia la dirección negativa de J. Por lo tanto, I cruz K es igual a menos J. De esa manera se pueden obtener, ¿no? También los productos de los vectores unitarios. Bien, entonces hemos hablado de equilibrio de un cuerpo rígido, ¿no? Bajo cargas puntuales. Bien, muchas gracias.